Señoras y señores, os tengo que confesar algo. Puede que os choque, pero tengo que ser sincero y decir que no soy un gamer muy intenso, que digamos. De pequeño sí que solía meterle horas y si hubiese seguido ese ritmo, probablemente ahora estaría ganando millones de pavos siendo un pro player o streamer, pero ser gamer en mi adolescencia estaba casi más mal visto que ser gay o fan de Naruto. Por razones de la vida comencé a dejar los juegos de lado, me fui a estudiar, trabajar, etcétera, cosas aburridas de persona normal y corriente. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues aparte de necesitar aprobación social constante por falta de atención cuando era pequeño, os lo cuento porque en los últimos 5 años, no exagero si os digo que los únicos juegos a los que les habré metido 50 horas o más han sido Skyrim y Minecraft. Hasta la fecha no me había topado con ningún juego que me hiciese pues sentir furioso, eufórico, lleno de adrenalina, adicto. Dios, que me pusiese la p*** dura. Dios, que fuese el puto equivalente a la cocaína. Y Dios... Perdón. Lo que quiero decir es que sí, coño, cocaína, drogas. ¿Qué os pensabais? ¿Que era un boomer y ya está, Pues aquí se va a acabar el family friendliness de los cojones. A partir de ahora, el Davo ha llegado y las reglas del juego han cambiado. Sí. En efecto, Doom Eternal, el juego más chat que hay entre los chats, y es tan chat que en algunos momentos da vergüenza ajena, o como decís los putos edgelords, da cringe. Pero es tan chat que el cringe da la vuelta y le añade más jugo de chat. O sea, este juego es tan chat que si voy por la calle con la edición física, las 2 puntos hembras van todas a caer a mis pies. Para empezar, aquellos que, bueno, por alguna razón de este planeta no sepáis de qué juego estoy hablando, allá va una definición del juego en 30 segundos. Doom Eternal es un juego creado por id Software, secuela de Doom 2016 de la franquicia Doom. Es un FPS en el que vas avanzando por diferentes mapas llenos de combates, recolectando recursos coleccionables y pasándote diferentes desafíos. Intenso es la palabra que define este juego con diferencia. Tiros, gore, metal, demonios, colores, explosiones, luces, estímulos, graficazos, todo eso y un exquisito combate frenético con pequeñas dosis de estrategia es lo que te puede ofrecer este juegazo. David, tío, ¿pero qué haces? ¡Respira! ¡No te atragantes! ¡No te atragantes, coño! Perdón. Sí, también tiene un multijugador por ahí, creo. No sé, estoy demasiado ocupado con la campaña, pasándomelo bien. Dicho esto, vamos a comenzar por el principio. Este juego no perdona. El combate de Eternal es una locura, muy diferente a su antecesor. En Doom 2016 nos encontramos un juego mucho más directo, con un estilo más agresivo, más descarado, más en tu cara. Te van dando armas y te lías a tiros contra las fuerzas del infierno. Ni estrategias ni hostias. En lo único lo que tenías que ser bueno era en apuntar y cambiar de armas. Pero a lo que voy es a decir que Doom Eternal es, y preparad vuestros corazones sensibles, aquellos que tengáis el juego anterior en un pedestal, Doom Eternal es Doom 2016, pero mejor. Sí, lo he dicho, eso mismo, venid a por mí, pero con la cara destapada. ¿Por qué digo que es una versión mejorada de 16? Pues porque Doom 2016 te ofrece una experiencia, llamémosla One Man Army. Te da las herramientas para ser un ejército de un hombre. Te enseña a no parar, te enseña a conseguir, a demandar, a ser implacable. Y no es que sea malo. Te da un cañón que limpia todo lo que hay en pantalla, una escopeta que limpia todo lo que hay en pantalla, una puta torreta que te convierte en un bastión con piernas y un suministro de munición más abundante que el de los grupos terroristas fundados por Estados Unidos. Tomes la decisión que tomes, elijas las mejoras que elijas, siempre supondrá una ventaja en combate y solo tienes que ser bueno en la ejecución. En resumen, Doom 2016 te enseña a tener seguridad en ti mismo, a desatar la bestia que llevas dentro. Y esto, en lenguaje técnico de gamer, significa que el jugador está OP. Y es una pena porque el juego tiene tremendos deseos de que seas un artista con tus armas, de que cada combate sea digno de grabar. Pero le falta algo. Durante la cocción de este juego, creo que los desarrolladores evitaron intencionadamente ciertas ideas por el bien del éxito comercial del juego. El juego te da tanta libertad para que puedas pasártelo en plan...
Lo único que tienes que hacer es disparar como un simio sin prestarle atención a absolutamente nada. El combate de 16 necesita un buen balanceo y esa es la medicina que nos ha dado en Eternal. Mirad estos dos clips. En este clip podemos ver claramente cómo el jugador literalmente se queda en un rincón vomitando munición de plasma que prácticamente gasta todo el cargador y no ha sido castigado ni una vez, no le ha pasado absolutamente nada. Esto en Eternal es literalmente imposible de hacerlo porque al segundo de estar disparando o te quedas sin munición o te han flanqueado 5 veces. En este clip de Doom Eternal podemos ver que claramente la diferencia principal es el movimiento. Hay una cantidad superior de enemigos y es que están por todas las partes del mapa. Párate un segundo a pensar y se te habrán abierto todos los flancos. Algún demonio tendrás atrás, a tu izquierda o a tu derecha, da igual, la inteligencia lo sabe y no te va a dar tiempo ni un segundo para recuperarte. Por cierto, este clip me parece maravilloso, lo voy a repetir porque aquí podemos ver un gran uso de las mecánicas nuevas de Doom Eternal. El jugador da una vuelta por todo el mapa para que se le acumulen los demonios en medio, los congela y les empieza a hacer un montón de daño en área. O sea, esto es una estrategia sublime y tan solo es un ejemplo de las miles de jugadas que podemos hacer en Eternal. Y ahora te pregunto, ¿de dónde surge esta gran diferencia en el combate? Pues principalmente se debe a que las armas de Doom 2016 están muy Gucci. No hay más que ver al cañón Gauss. Uno de los motivos que hace que el juego sea tan divertido, sí, pero tener armas tan chetas le resta desafío al juego y básicamente una vez aprendes a disparar, te conviertes en una torreta móvil. Por divertido que sea, una dinámica tan simplona hace que el juego pierda rejugabilidad. Te lo pasas una vez y ya está. Y ojo que no le estoy quitando ningún mérito a Doom, o sea, es un juegazo. Lo que pasa es que estoy comparando. O sea, estoy comprando diamantes con esmeraldas, ¿sabéis? Pero vamos, tomad la palabra del mismísimo creador del juego. And thinking is really what we want you to do in Doom Eternal, more than anything else, because when you're thinking, you're engaged. And when you're not thinking, you're bored. And you'll go play something else. Uno de los principales cambios que querían hacer en Doom Eternal es que el combate realmente fuese más complejo, queriendo decir que en 16 era más simplón. ¿Por qué? Pues porque le daba la sensación que era repetitivo, y si le añaden un elemento de complejidad, aumentan la involucración del jugador, cosa que es un éxito para el juego. Otra gran diferencia, y la que la mayoría de la gente se queja de Doom Eternal, es la munición. En la anterior entrega nos llueve la munición, la podemos conseguir de Glory Kills, motosierra, tirada por el mapa, cofres y por si no fuera poco, una puta runa que te da munición infinita. Básicamente permite que te puedas pasar el juego spameando las mismas armas todo el rato, abusando de la munición y desaprovechando el arsenal completo que te ofrece, además de conseguir un gameplay muy repetitivo. En Eternal, olvídate de todo esto. La munición escaseará continuamente como no hagas lo que el juego intenta enseñarte. Cada arma tiene su enemigo y si no sabes adaptarte bien a cada situación rotando las armas en función de los enemigos, vas a pasar un mal rato. Every ability that we gave the player completely broke the game, in that nothing could touch you. Like you could just meat hook around and dash, and the AI just looked slow. The race car got faster, but the track was still the same size. And so it made it just too easy. So we had to actually make the racetrack, or the chessboard and the chess pieces, more sophisticated, a little bit more aggressive, a little bit more challenging. id Software se encontró que con las nuevas mecánicas, entre ellas el dash y la cadena, el Slayer se había convertido en un Ferrari, mientras que los demonios eran un Fiat Panda. Esto implicaba un cambio en el diseño de los demonios, de sus habilidades y de una inteligencia artificial que supiese explotarlas y poner al jugador en su sitio. En Doom 2016 los demonios son muy teatreros, se ponen en plan David, ven aquí, ven que quiero verte arder. Toma, toma, oh, no, mucho ruido, pocas nueces. Me dices de quedarme a 2 metros dándole con un rifle de plasma a un Cybermancubus en Doom Eternal y me parto en tu puta cara. ¿Sabéis lo que pasa si os acercáis mínimamente a un Mancubus? En Eternal, en lugar de disparar como un puto simio a todo lo que se mueve, te obliga un poquito a pensar. Por ejemplo, contra un Mancubus lo mato de esta forma. ¡Oh my god!
En Eternal, los demonios son más numerosos, más diferentes entre sí, más inteligentes, hacen más daño y son más agresivos. Párate un segundo y estás muertísimo. Cuando comencé a jugar el juego lo hice como lo hago en cualquier otro, de cabeza y a la aventura. Lo quise jugar a mi manera y la verdad es que el juego demandaba mucho. Era muy intenso, incluso me atrevería a decirlo. Difícil. Sí, el modo normal de Doom Eternal es difícil. En otras palabras, entré siendo un puto casual. ¿Y qué pasa? Pues que entras en el juego como el anterior, a saco de hype, expectativas por las nubes, ganas de partirte la boca con la peña, esperando que el juego sea así más facilillo y quieres ir a muerte. Y claro, llegas a la primera araña y te comes una polla del tamaño de un kebab. Aquí tienes el primer ejemplo de los devs diciéndote directamente cómo jugar. Y es responsabilidad tuya escuchar y aprender o seguir en plan neandertal. Este primer encuentro es una premonición de lo que va a ser el juego. Un enemigo duro de roer que te demanda muchísima atención en un espacio cerrado mientras tienes que prestar atención a otros elementos del lugar y todo esto con munición ultra limitada. Y esto se repite. No es que se repita, es que es la fórmula del juego. La gente se queja del Marauder, pero es que todos los combates son así, directa o indirectamente. El juego se siente asfixiante, pero también cañero y vivo, mucho más vivo que Doom 2016. La inteligencia artificial ha dado un vuelco de 180 grados. El primer Slayergate que hice en modo pesadilla, grabado en directo, por cierto, fue una locura. Mirase donde mirase, había enemigos, parecía que había cientos de ellos, cuando en realidad nunca se han confirmado más de 13 o 14 enemigos vivos a la vez. Era la colocación la que lo hacía diferente. La inteligencia está viva, tiene 400 de IQ. No es que haya cientos, es que 10 bien colocados te hacen sentir que estás luchando contra 20 veces más. Doom 2016 parece el tutorial del COD 4, mientras que Doom Eternal es el Dark Souls de los FPS. Lo que quiere decir es que Doom 2016 al lado de este juego parece un sandbox, pero no en el sentido que todo el mundo entiende, sino un sandbox, literalmente. Una cajita de arena donde tú eres el nene jugando con tus juguetes y que el único peligro es Que seas literalmente retrasado y te dé por, no sé, atragantarte de arena. No tiene más vuelta de tuerca. Simplemente Eternal es superior. This game destroys Doom 2016. Right. Like, you won't be able to play Doom 2016 after you play this. Like, it is really, really good. Destroys Doom 2016. Right. Like, you won't be able to play Doom 2016. Doom Eternal no se anda con rodeos, no quiere darte libertad, solo hay una forma de jugarlo y depende de ti si quieres hacerlo para disfrutar de la verdadera experiencia o no. Si estos dos juegos fuesen situaciones del modo zombies del COD, el primero sería la típica de atrincherarse en el pasillo de The Riz con armas mejoradas, disparando en línea recta, y el segundo sería tirarse al vacío y rodar como un puto loco. No sé vosotros, pero a mí me parece mucho más emocionante el segundo, y es este escenario el que me parece tan interesante y el que con sus mecánicas superiores Eternal se convierte en el mejor profesor de un shooter en primera persona. Y de verdad os lo digo, si estáis dispuestos a esforzaros un poco, vais a descubrir un juego totalmente distinto. El verdadero Doom Eternal. Aquello que miles de personas se habrán perdido por bajar el nivel de la dificultad. El juego es tan bueno haciendo lo que hace, está tan bien diseñado, que no tenéis ni que invertir tanto. Yo comencé en dificultad media, pasé a ultraviolencia y luego en pesadilla. 20 horas de juego después y también 3 ojetes nuevos. El modo pesadilla, la máxima dificultad, se convirtió en un paseo. Esta primera Slayergate casi te saca el corazón por la boca en la anterior partida. ¡Ya! Ahora lo estaba pensando. La primera vez que me pasé esta Slayergate en pesadilla estaba como... Dios mío, no sé qué hacer, ¿verdad? Hay vida. Se ha notado, ¿no? Que tengo mucho más control. Es lo que hace este juego, es que te enseña. Es un gran profesor. La primera vez estaba en plan, no sé qué ha pasado, estaba rodeado de mucha gente y esto lo estaba disparando. Y ahora ha sido como, bueno, una pedorreta. Y esto solo ha sido una semana de jugar, chavales. Creedme, las dificultades por debajo de pesadilla están por interés comercial, pero la verdadera experiencia es en pesadilla. Hugo Martin, CEO de la palabra violencia, el mismísimo creador del juego y por consecuencia mi puto padre, dice en una entrevista que solo juega en pesadilla. Por algo será. Además, este señor mencionó un concepto durante el lanzamiento y creo que es la que inmortaliza la definición de la dinámica del juego. Este concepto es el Doom Dance. Doom Dance, la danza de Doom.
Doom. Creo que no hay nombre más apropiado. La danza de Doom es, digamos, el concepto de la zona, pero de una forma constante. Es ese momento de intensidad en el que simplemente las cosas funcionan. No piensas, simplemente ejecutas. Es pura adrenalina. Es un baile mecánico, automático, donde desarrollas estrategias y tácticas en tiempo real. Es un espectáculo de explosiones, de sangre, de una dicotomía entre caos y control, un flujo constante de reacciones y cálculos complejos de posicionamiento, tanto del jugador como de la inteligencia artificial, un clímax constante. Vamos a analizar lo que es en sí la danza de Doom y una vez la dominéis os aseguro que os convertiréis en mejores jugadores de FPS en general, y concretamente disfrutaréis de Eternal como no habíais hecho hasta ahora. Como dice Hugo Martin, notamos la existencia de dos conceptos, el Ferrari y la carretera. El Ferrari es el jugador con sus mecánicas nuevas, la munición escasa, el lanzallamas, las granadas, el puño sangriento, el dash, el mid-hook, el sable, las runas, los mods. Y la carretera es todo lo que lo rodea, demonios con nuevas habilidades, más cantidad, inteligencia mejorada, escenarios con zonas de combate de arena diseñadas para optimizar la danza, desafíos puntuales que te hacen pensar en estrategias que luego puedes aplicar en escenarios reales, Slayer Gates, que son el desafío definitivo para ponerte a prueba de lo que eres capaz, y elementos de arena pues como plataformas de impulso, monkey bars, trampas, drops, portales, etc. Estos son los elementos palpables, pero los más importantes son los que están detrás de las cámaras, y estos dos elementos son las mecánicas avanzadas del jugador y la inteligencia artificial. Estos dos ingredientes son los que crearán la danza de Doom. Las mecánicas avanzadas del jugador es una cosa que no existe en una lista en el juego, en el códex, algo que puedas buscar. Es una cosa que tienes que aprender tú mecánicamente con memoria muscular. Yo te voy a hacer una lista ahora mismo para que sepas más o menos por dónde van los tiros, pero es una cosa que aprendes. Vamos a pasar ahora por una lista de estas mecánicas avanzadas, las que yo creo que más o menos puedo llegar a dominar, las que he aprendido, ¿vale? Pero ya os digo, esto es orientativo. Para representar esta danza, las mecánicas serán las siguientes. Principalmente tienes que jugar en pesadilla o ultra pesadilla. Tiene que ser una nueva partida, no puedes usar una nueva partida plus donde hayas desbloqueado todas tus armas y habilidades. Tienes que completarlo o intentar completarlo todo al 100%. Tienes que cambiarle los bindings a las teclas a tu gusto para poder acceder a todas las armas y habilidades de forma natural. Y ahora las habilidades más conocidas, las mecánicas más conocidas son el weapon switching, que es la más básica y necesaria, cambiar instintivamente de armas y sobre todo cancelar recargas con el cambio de armas. El CC o crowd control, te darás cuenta que las granadas no sirven solo para hacer daño o para ducharte en armadura. Las granadas normales, al igual que las de hielo, sirven para controlar al enemigo, pues la explosión aturde a los enemigos pesados, una explosión que se puede mejorar con puntos de traje. La motosierra. Uno de los prejuicios de este juego es que la motosierra ha sido nerfeada al punto de que solo se usa para recuperar munición matando minions, pero tiene muchos más usos. Una de las mecánicas avanzadas es usarla para esquivar ataques, y es que cuando la animación de la motosierra se está dando lugar, el jugador es invencible. Tienes que conocer a tus enemigos. Con la experiencia aprenderás cuánto necesitas para matar a un enemigo, lo que te servirá para dosificar la munición con precisión. Ahí van ejemplos. El Mancubus muere de 4 cohetes, o cohete ballesta, o cohete ballesta, gancho, escopeta, glory kill. Ojo con acercarte a un Mancubus con la escopeta, porque si no lo matas al instante te arriesgas a que te mate él al instante. El Archvile es un enemigo de prioridad 1. El tiempo que deberías dejarlo vivo suele rondar los 0 segundos. Guárdate una granada de hielo y 6 cohetes para matarlo al instante. El Prowler es un enemigo que siempre debes priorizar debido a que el tiempo que pierdes en matarlo es un inconveniente mucho menor a dejarlo vivo y abrir tus flancos. La ballesta tiene un recoil bastante pronunciado. Se puede aprovechar para propulsarse en dirección contraria. Esto se puede usar para escalar paredes que normalmente no se pueden saltando, o simplemente para moverte muy rápido por el mapa. Por último, y la mecánica menos importante, es humillar al Marauder. Es la menos importante, pero a la vez es la que mola más para callar bocas en internet. El Marauder, por algún motivo, ha cabreado a la comunidad por ser un enemigo que se supone que no tiene gracia, cosa con la que discrepo totalmente. De hecho, es mi enemigo favorito. El Marauder se defenderá con su escudo a proyectiles que tengan un efecto constante, como la BFG, la granada de hielo o cohetes guiados. Utiliza esto para baitearlo y hacerle una nueva próstata. Si has llegado hasta aquí, no te voy a explicar nada más en detalle de la danza, porque quiero que pruebes de experienciarla tú mismo. Por último, me gustaría mostraros un clip de un combate que he hecho en el juego, intentando aplicar la mayor cantidad de mecánicas avanzadas. Aquí lo primero que hago es investigar el mapa evitando la zona del centro. El Mancubus está solo, vamos a por él. Elemental arriba. Se viene un espadachín y otro gordo cabrón.
Aquí quería atacar al Mancubus por el aire, pero el elemental controla esa zona, así que bueno, ya veréis que me revienta y vuelvo al suelo. Aquí ya me falta munición, así que voy a por ese pobre diablo a recargar. Hola, no gracias. Aquí escucho al Doom Hunter de fondo aparecer, así que saco la BFG para limpiar un poco el terreno porque requiere mucha atención ese señor. Para un Doom Hunter va muy bien tener el puñetazo, así que lo que intento es provocar glory kills o ejecuciones para cargar el puñetazo, pero fallo, estrepitosamente. Aquí, si os fijáis, la música ha cambiado a un tono mucho más tranquilo, lo que significa que no van a aparecer más enemigos. Por tanto, puedo concentrarme en el Doom Hunter al 100% sin preocuparme de los flancos. Ok, ahora os voy a poner el vídeo entero sin pausas ni nada. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Me habría encantado hablar de muchas más cosas como la música, el diseño artístico y demás, pero esto era un análisis estrictamente de las mecánicas del combate. Espero que lo hayáis disfrutado. Nada, bros, recordad darle al like, suscribiros y si queréis ver más Doom Eternal, tengo los streamings que he ido mostrando en este vídeo subidos a mi canal de Twitch que podéis encontrar en la descripción. Y nada, Ahora lanzaros al Doom y partirles la puta pana a esos demonios que se les ve bien cómodos y no puede seguir así. en serio, jugad, que por cada hora jugada os crece medio metro de pollo.